Estamos en un seminario, estamos en la segunda parte del seminario Mensajeros de lo Sagrado, la espiritualidad de los pueblos originarios de América, los antecedentes de la espiritualidad Abya Yala. Y entonces damos comienzo. Iniciamos con el propósito a cargo de Daniel Robaldo. Bienvenido, Daniel. Discúlpame, antes de que arranquemos todo, yo quisiera dame un segundo, Daniel. A nivel técnico, queremos dar como las indicaciones previas a nuestro evento. Hoy igualmente vamos a estar con una sección de preguntas que va a ser al final del evento. Entonces, ustedes las pueden ir colocando en el chat, por ejemplo, a medida que se vaya presentando, y al final las recolectamos y las vamos respondiendo. Eso puede ir. Durante la sesión de exposiciones va a estar cerrado todos los micrófonos. Desde la parte administrativa se va a hacer este cierre pues, del control de la web. Desde usted, hombre, la parte administrativa, dice una vez, yo voy a tener cerrados los micrófonos. Giovanni, no he cerrado el micrófono, sí. Entonces pedimos el favor de que todos nos dispongamos y bueno, es la misma dinámica que hicimos ayer. Muchas gracias y le cedo la palabra a Daniel. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, termina hoy nuestro segundo día de seminario. Como todos habrán visto, nuestra metodología, como la comentamos al comienzo, consiste en esta primera parte teórica y en esta segunda parte escrita. Lo que decimos es que estos estudios, dentro de lo que se denomina antropología cultural, no es una competencia con las otras disciplinas de las ciencias formales, también lo vemos un aporte más a la comprensión de las antiguas culturas americanas y a la ampliación de la información que hay respecto al origen de las culturas en América. Como verán, hay estudios que tienen que ver con las tres Américas, pero también con aportes del campo del mundo del Pacífico. Por eso tomamos, en el caso de Eduardo Sueta, el tema de la isla Rapa Nui, porque es un muy buen canal de acceso, por lo que se explica la gran diversidad genética que hay en los pueblos de Sudamérica especialmente. Nosotros implementamos esta metodología a los efectos de ampliar el conocimiento de la América antigua, pero este punto de vista sobre lo espiritual es fundamental porque los tiempos que vivimos, que ese es el aporte de este estudio, los tiempos que vivimos de caída de las instituciones, de violencia social, política, todo tipo de violencia manifiesta y no manifiesta, decimos que se explica por la falta de un mito. Por eso es que nuestro estudio de las culturas antiguas nos demuestra concretamente que durante casi 5.000 años las culturas se movieron con un mito. Todas las culturas de Asia, las culturas europeas, tuvieron un mito y que esa mitología las movilizó en una dirección, les produjo fuerza, una gran concentración de fuerza psicológica. Esa fuerza psicológica movilizó las fuerzas económicas y las fuerzas sociales. El gran ordenamiento psicosocial y el gran ordenamiento social que vemos en los distintos pueblos desde Göbekli Tepe en Turquía se debe a esa concentración psicológica referida al sentimiento religioso. El sentimiento religioso se manifiesta en todas las culturas y en el caso de las culturas de América, ese ciclo que tuvo durante 5.000 años fue cortado. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo este aporte con la idea de que podamos seguir profundizando en un segundo ciclo a partir de este seminario respecto a cómo sigue el desarrollo de esta espiritualidad en América, cómo continúa esta espiritualidad, cómo podemos recuperar estas enseñanzas ancestrales con el conocimiento y el aporte del nuevo humanismo universalista, cómo podemos avanzar
en esta unidad creciente que se vio truncada hace casi 500 y pico de años. Por eso los invitamos a todos ustedes a seguir continuando con estos estudios, a continuar escuchando estos fascinantes relatos que se hacen vívidos en cada uno, porque no podemos conocer lo que no se experimenta. Y viajar al pasado o viajar al futuro es un trabajo de nuestra conciencia que está preparada para sondear lo más profundo de cada uno de nosotros y poder tomar contacto con lo que se le denominó lo profundo o lo sagrado. Así que comencemos y ya estamos todos preparaditos. Gracias por participar nuevamente en esta segunda reunión, que es un día domingo familiar para todos, pero que sabemos que cuesta, pero bueno, vamos a dejar grabado para los amigos que no han podido venir. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Telo. Es que la parte técnica me estaba habilitando el micrófono. Gracias, disculpen. Muy amable, Daniel. Entonces continuamos ahora con Cecilia Umaña. Nos traerá la cultura tairona. Muchas gracias. Quedamos con ella. La escuchamos. Gracias. Bien, ya vamos a compartir pantalla. Dame un segundo, Cecilia. Cecilia, ¿puede activar su micrófono? Vamos a ver, deme un segundo. A ver, deme un segundo. Ahora sí, gracias. Sí, dame un segundo, buscamos bien la presentación y ya te... Bueno, tranquilo, José Luis, yo voy hablando. Muchas gracias. Yo voy a presentar la cultura tairona en su parte compositiva y luego una experiencia guiada que espero la puedan disfrutar. Sí. Deme un segundo. A ver. Bueno, siempre nos suceden cosas inesperadas. Deme un segundito. Julio Tairona, ok. Listo, ya se ve. Una parte. Dame un segundo. Dame un segundo. Ahí sí. Ahí ya vemos, muy bien. Listo. Entonces, en nuestra cultura tairona, el origen. La cultura tairona, descendiente de la familia Chibcha, floreció en los años 200 y 1500 de nuestra era. Llega a las costas norte de Colombia, desde Mesoamérica, Costa Rica y Honduras.
se establece en la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona bañada de importantes ríos como el Cesar, Ranchería, Palomino, Don Diego, Guatapurí, Fundación y Aracataca. Allí vemos el mapa, la ubicación. Este es un mapa de esa época. Lugares sagrados. Para los taironas, todo el universo era sagrado. Las montañas, los ríos, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, la comunidad y, por supuesto, la vida humana. La ciudad sagrada de los taironas, conocida como Tayuna, Tairona, que en chibcha significa origen de los pueblos de la tierra. Allí vemos dos fotos espectaculares. Sus centros de peregrinación, adentrándose en la región a 1300 metros a nivel del mar, por el valle del río Buritica, se encuentran con 1200 peldaños construidos que dan acceso a Tayuna, la ciudad perdida. A Tayuna, la ciudad perdida de los taironas. Y lo más importante, allí era el centro espiritual y comercial de esta población. Procedimientos de contacto con lo profundo. Las ceremonias eran especialmente romerías, donde los indígenas acudían a los templos a solicitar ayuda a sus dioses. En ellos, el Naoma, dotado de divinidad, recibía las instrucciones y se guiaba de acuerdo al vuelo de las aves. A los niños recién nacidos que han elegido como sacerdotes, los llevaban a lo profundo del bosque, a casas aisladas, y allí por años los tenían en grandes trabajos de meditación, de ayuno y celibato. También los taironas eran grandes observadores de la naturaleza. Meditaban, por tal razón, caen en cuenta de la relación entre los astros y la tierra, la relación de los actos y las actividades que realizaban con el efecto en el más allá. Para ellos era muy importante su vida cotidiana porque el más allá era visto desde lo que hubiese hecho en vida aquí. Uso de plantas psicoactivas. Utilizaban la coca, los hongos, el rapé narcótico especial del yopo y tabaco para contactar a sus ancestros, recibir mensajes y transformar su comunidad. Allí está la foto de uno de ellos con la coca, con su varita, como la forma como masticaban y todo esto. Rudimentos de disciplina. No se encuentra como tal una disciplina con procesos y todo esto detallado. Existieron rudimentos. No olvidemos que todo el universo era sagrado. Vivían en una especie de mística cotidiana. Utilizaron el fuego para moldear la materia. Desarrollaron la orfebrería, empleando técnica de moldeo de la cera perdida. La producción de la chicha, del maíz, la planta sagrada, la fermentación, nos da rudimentos de la disciplina material.
Allí vemos las figuras. Tallaron piedra, construyeron casas circulares con techos cónicos donde habitaban grandes familias, pero sus casas también eran lugares sagrados. O sea que imagínense la condición humana en que tenían que vivir, porque para ellos sus habitaciones, los lugares donde caminaban y todo eran sagrados. Las figuras geométricas utilizaban las líneas, los rectángulos, los cuadros, los círculos, triángulos, los ángulos rectos en sus pinturas, en las mantas, en los vestidos, en las vasijas, en los adornos de oro, expresión de la acción de forma en su cotidianidad. Inventaban sus propios símbolos y signos como identificación de clanes y de aldeas. Utilizaron los colores para diferenciar los estatus de poder entre las tribus. Esto hace parte del rudimento de la disciplina formal. Ahí vemos también figuras. Eran grandes observadores de la naturaleza. Transformaban la sociedad según estos mensajes y visiones. Todo el universo era sagrado. La comunidad era una sola. Conocían la unidad. Por eso hablamos del rudimento de la disciplina mental. En sus viajes con el hongo o la coca, creían tener la fuerza, el poder del animal en el que se transformaban. Las danzas y la sexualidad eran sagrados, eran polígamos. En sus rituales y danzas de la fertilidad, la rana fue el único animal que ellos transformaron y le pusieron 2 cabezas, el hombre y la mujer. Allí, con todo este trabajo que hacían en sus rituales, vemos la parte de la disciplina energética. Representación de lo sagrado. El sol, las estrellas, la luna eran sagrados para ellos. Utilizaban para hacer pagamento y ofrendas a los dioses pectorales, narigueras de oro, piedra, cerámica. Las danzas rituales de pagamento y agradecimiento a los dioses en tiempo de cosecha. Eran grandes observadores de la naturaleza y creían en la unidad. Creían en la vida después de la muerte. Realizaban rezos, rituales y pagamentos a sus ancestros. Creían que sus espíritus se comunicaban por medio del Naom. La transformación en animal-hombre era la expresión del contacto con el espíritu del animal, y así podían recibir todos sus poderes. Actitud humanista. Peiko, el mensajero de lo sagrado, emerge del mar hacia la aldea y les enseña a cultivar la tierra, a la cerámica, la orfebrería, a tejer sus mantas, enseña códigos de moral y espirituales basados en el respeto y en la unidad de las aldeas. Observadores de la naturaleza, no existía un yo, todo era la comunidad, un nosotros, porque era sagrado para ellos. Cuidaban y protegían a los ancianos y a los niños. La producción de alimentos era para toda la aldea.
las diferentes expresiones de la sexualidad eran respetadas y no había prejuicio alguno. Eran protectores de toda clase de vida, de toda expresión de vida sobre la tierra. La mujer jugaba un papel importante de fuerza, de protección. Era encargada de la enseñanza de los principios morales. Creían en la vida después de la muerte. Decían que la vida en el más allá era el resultado de cómo habían vivido aquí en la comunidad. Mitos creadores. Su divinidad principal era Gauteoba, madre de todas las cosas, creadora del sol y la luna, encargada de mantener un orden cíclico en el mundo. Peico, el mensajero de lo sagrado, el dios llegado del mar, que les enseñó a trabajar la tierra, el tejido, y que además se comunicaba con el Mahoma. La trilogía más importante del mundo mítico de los Taironas fue el jaguar, la culebra y la rana, asignándole a cada uno características especiales que los convertían en seres pobladores del mundo. Esta sería una parte corta de la teoría. Espero haya quedado clara. Y venimos con la experiencia guiada, donde podemos ubicar un ejercicio en el espacio de representación desde el plano medio, luego al plano bajo y después hacia el plano alto, donde encontramos toda una transformación y una sensación y una actividad de lo espiritual. Con esta experiencia espero que podamos llegar a ese registro, a esa bella sensación del contacto con lo sagrado. Muchas gracias, José Luis. Estamos en tus manos. Emerjo en el mar con mi cuerpo. Entro en mi chalupa, con el remo doy dirección. No tengo que hacer esfuerzo alguno. Las suaves olas me llevan a una playa blanca de arenas calientes. Allá a lo lejos veo una comunidad semidesnuda que corre a mi encuentro. Soy observado. Se acercan a mí con curiosidad. Pasa el tiempo. Con mis manos y las de ellos, trabajamos con el fuego, moldeando el oro en hermosas y finas láminas que brillan. El barro, la cerámica, formas y más formas. Hay que hacerlas hermosas, dicen. Son para pedir y agradecer. Todos cuidamos el agua, manantial de vida, para rociar la tierra, sembrar y recoger sus frutos. Tejemos mantas
que dibujamos con colores, ángulos rectos, círculos, rayas. Cada uno inventa una nueva figura, un nuevo signo. La alegría reina por doquier. Me acerco al Nahoma, sacerdote, quien me llama, Peiko, el mensajero. Mientras él me pasa el brazo por los hombros, caminamos. Me lleva hacia el profundo y oscuro bosque donde nos sentamos en la gran raíz de un árbol. El Nahoma extrae de una pequeña bolsa algo terso y suave que come con profunda devoción. Me ofrece, sabe como a tierra húmeda. Siento mi cuerpo muy pequeño, escasos 15 centímetros. Estoy volando de árbol en árbol, en cámara lenta. No peso nada. Me agarro con mis pequeñas uñas de los tallos, de las hojas. Observo detenidamente. Soy un murciélago. Veo el mundo al revés. Escucho a lo lejos el canto de un pájaro. Sé que está amaneciendo. Voy saliendo del bosque. Soy un felino. Corro por las montañas a gran velocidad, fuerte, elástico, poderoso. Siento latir mi corazón como golpes secos de un tambor. Siento el aire en mis fauces, el olor del campo. De ese cuerpo se despliegan unas alas grandes, inmensas, fuertes, hermosas, acompañadas con una mirada aguda, profunda, panorámica. Me elevo, veo las aldeas, la gente laboriosa. Siento al viento debajo de mis alas que me impulsa más arriba. Planeo por todo el cielo azul. Soy el hombre pájaro. El sol radiante me absorbe suavemente. Mis ojos, destellos de luz, alcanzan a observar cómo mis alas se empiezan a desboronar en un brillante y luminoso polvo dorado. Absorbo la luz del sol.
Su calidez me invade, me fundo con él. Respiro suavemente, voy bajando, transparente, etéreo. Veo la playa, la comunidad. Caigo suavemente en la copa de un árbol. Me deslizo por sus hojas como si fuera un rodadero. Huele a aceite de oliva. Toco el suelo, camino hacia la aldea. Mi cuerpo enérgico y sólido. Allá, a lo lejos, escucho el bullicio, la algarabía y la alegría de sus habitantes. Regreso a ellos. Excelente, Ceci, muchas gracias. Bien. Gracias, Ceci. Muy bien. Bueno. Qué viaje. Qué viaje con el hongo. Gracias, Cecilia. Haber dicho que era hongo. Gracias, hermoso. Volamos, nos transformamos. Es el sol hermoso. Y esa parte de regreso a ellos resuena, es impactante. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Gracias, muy bien, quedamos conectados. Continuamos entonces. Ahora seguimos con José Luis Solarte, con la cultura San Agustín. Nos dejamos con José Luis. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Vamos. Listo. Bien, me voy alistando, como también estoy prestando un poco la acción del manejo del Zoom. Entonces, bueno, vamos a organizarnos bien. Listo. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, se oye bien. Sí, perfecto, José Luis, muy bien. Listo. Perfecto, José Luis. Bueno, les agradezco entonces que cerremos micrófonos. Voy a compartir pantalla para empezar. Listo. Bueno, la pregunta, ¿se ve bien? Sí. Sí, bueno, sí, José Luis, muy bien. Empecemos. Sí, se ve bien. Listo. Bien, los invito a un viaje. Los invito a un viaje para conocer el pueblo escultor. Les voy a presentar el pueblo de San Agustín, Huila, Colombia. ¿Quiénes? Sería la primera pregunta. ¿Quiénes hicieron todo este trabajo que les voy a presentar? Seguramente hombres y mujeres que se acercaron al contacto con sus regiones más profundas. De estos hombres y mujeres, en persona no tenemos ningún contacto, tenemos solamente lo que ellos nos dejaron. Hablemos más de eso. Empecemos hablando del origen y poblamiento de esta cultura San Agustín. Tendremos que decir que esta cultura se ubica en Colombia, más concretamente en el suroccidente colombiano, y dentro de ese suroccidente, en San Agustín.
una región montañosa donde nacen varios ríos que surcan todo el territorio colombiano. Algunos datos del origen y poblamiento. Y también les voy mostrando algunas imágenes. Aquí hay una imagen de un guardián de la tumba con dientes de felino y un garrote. Los inicios aproximados de la población en esta región van alrededor del 3300 antes de nuestra era. Popularmente se llama antes de Cristo. Aquí voy a utilizar antes de nuestra era y después de nuestra era. 3300 años antes de nuestra era. Esta región de la que les hablo fue abandonada aproximadamente en el siglo XIV o siglo XV y las razones son desconocidas. Cuando llegaron los españoles, esta cultura ya había desaparecido. Las poblaciones actuales que habitan la zona de pueblos originarios no guardan conexión directa con las tradiciones antiguas del pueblo llamado San Agustín. O sea, esta cultura nos dejó sus estatuas y no hay más conexión. Bien, los principales hallazgos con los que contamos en este momento son conjuntos funerarios y estatuaria. No hubo arquitectura de edificaciones destacada, como se puede ver, por ejemplo, en otras regiones de nuestra Mesoamérica. Acá no, acá hubo solamente conjuntos funerarios y estatuas. Una vasta zona de esta región actualmente está todavía sin explorar. La ciudad de San Agustín se localiza en una estrella fluvial de muy fácil comunicación, posibilitando las migraciones. Está ubicada en la zona ecuatorial, por lo tanto es una zona sin estaciones. El clima es templado, aproximadamente 18 grados a 25 grados centígrados, ¿sí? Allí en el mapa podemos observar los ríos. El punto rojo es la zona directa de esta cultura, la zona de San Agustín. Noten cómo con las flechas rojas se designan las diferentes posibles vías de desplazamiento de las personas hacia esta cultura en diferentes épocas. La sección como pintada como más oscuro, de café oscuro, son las cordilleras, el macizo de cordilleras que recorre Colombia. Entonces, esta zona es muy interesante porque tenía acceso a todas las regiones. Hablemos ahora un poco de la cronología. En cuanto a cronología, quisiera destacar esa línea naranja, que es la línea de San Agustín, la línea cronológica. Ya comentamos que empieza en el 3300 antes de nuestra era y desaparece entre el 1400 y 1500 de nuestra era. Pero aquí vamos a destacar un periodo, una parte. Ahí en el gráfico está resaltada con un naranja más oscuro. Se llama Clásico Regional. Es el periodo del cual data toda esta estatuaria tan impresionante que vamos a ir conociendo. Y este periodo Clásico Regional va del año 1 al 900 de nuestra era. En nuestro gráfico también podemos ver en la parte superior algunas líneas de las culturas de México, del norte de América, y en rojo acá abajo de las culturas del sur de nuestra América, como en el centro en verde las culturas de la región de Colombia. En otros momentos más adelante ya podremos hacer comparativos más profundos. Lugares sagrados. Vamos a hablar de dos tipos de lugares sagrados de esta cultura. Vamos a hablar de conjuntos funerarios y vamos a hablar de fuentes de agua. Entremos entonces en los conjuntos funerarios. Aquí en el gráfico les presento un mapa digamos, con visión superior. Este mapa tiene encerrado en piedras y alrededor como una especie de círculo. Estas piedras estaban encima de la tierra
se llaman menires, son piedras visibles. Esas piedras rodeaban el sarcófago que estaba bajo tierra y estaba en su frente, en la entrada, unas estatuas. Pero debemos decir, como tengo allí escrito, que todas estas estatuas y sarcófagos estaban cubiertas, todo estaba debajo de la tierra. Y lo único que se veían son los menires en la parte superior. Si uno hace una visita directa presencial a San Agustín, uno a este momento, en esta época, va a ver todo descubierto, todo en la superficie. Entonces, es importante ubicarse cómo construyeron estas situaciones los miembros de esta cultura. Bueno, ahora, esta es una presentación lateral de la misma tumba, un patrón repetitivo, una estatua de gran tamaño acompañada de dos estatuas más pequeñas a cada lado, detrás del sarcófago de lajas de piedra. Aquí, mirando en una visión lateral, podemos observar que la tumba está en el fondo. En la foto vemos la excavación de la misma tumba. Los conjuntos funerarios, se calcula su importancia social y ceremonial por toda la dedicación que se le dio a esta cultura. Actualmente se investiga el uso del color en estas tumbas, en estos yacimientos, dando lugar a nuevas interpretaciones. Antiguamente no se tenía esa implicación. Entonces aquí ya hay unos diseños interesantes que muestran otra perspectiva. La cultura, sigamos, a ver, por aquí, por acá. Sigamos, el segundo elemento importante es la fuente ceremonial de San Agustín. Esta es una fuente lítica, hecha en piedra, tallada con motivos serpenteantes y llena de figuras zoomorfas y antropomorfas, recorrida por la quebrada que se llama Lavapatas. Esta fuente evoca el culto al agua, la fertilidad y pudo haber sido un lugar ceremonial. Aquí les dejo la estatua de la rana también, que está allí en esa fuente, y un mapa de la fuente. Hablemos ahora de centros de peregrinación. Posiblemente los centros de peregrinación de esta cultura fueron los centros sagrados que ya mencionamos, o sea, los conjuntos funerarios y la fuente ceremonial. Recordemos que esta cultura tenía unas vías de comunicación fluvial muy importantes y muy fáciles. Aquí tenemos un sarcófago tallado que se ha encontrado y la fuente de la que acabamos de hablar. Procedimientos de contacto con lo profundo. 3 imágenes nos van a dar información sobre estos procedimientos. Tenemos una estatua con una aureola, la primera. Esta nos sugiere la intuición que tenían estos pobladores de los estados inspirados, al representarlo en su cabeza como una expansión. Tenemos aquí en la mitad una estatua con una máscara ceremonial, dándonos a entender también los rituales que se tenían en el contacto con estas experiencias. Y una estatua con elementos de preparación de la coca. En sus manos tiene estos elementos. Las plantas psicoactivas que se utilizaron podrían, digamos, datarse en 2 importantes, que son la coca y el yagé. 3 estatuas nos dan información de esta posibilidad. Otra estatua con utensilios para el manejo de la coca. Ya en sus ojos también se ven una forma circular interesante. Advertimos también que casi todas las estatuas tienen unos colmillos. Ya vamos a hablar de ellos. La segunda estatua es una posible representación de los efectos del yagé generando vómito. Esto que sale de la boca de la estatua.
digamos. Se ha interpretado de diferentes formas. En los estudios se encuentra diferentes puntos de vista, pero aquí vamos a tomar como esa expresión. Hay varias estatuas en ese sentido en esta región. Y la tercera estatua que mostraremos es un mono con expresión descolocada y un animal en su mano. También encontramos varias estatuas así. Hablemos ahora de rudimentos de disciplinas. En esta cultura se puede intuir prácticas rudimentarias de contacto con estados de conciencia no habituales. Sin embargo, no se advierte la sistematización de esas prácticas para hablar de disciplinas. La especialización en el trabajo con el fuego no demuestra destacados avances comparado con otras culturas cercanas. Tenemos una evidencia en el incipiente desarrollo de la cerámica y de los metales. Hay una cultura cercana acá en Colombia que se llama la cultura quimbaya. Tuvo un desarrollo esplendoroso, sin hablar de otras, ¿no? Pero acá en San Agustín hay unas figuras muy contadas en el tema del manejo de los metales. Se nota que sí hubo, pero no fue de una forma muy destacada. El trabajo con las estatuas de piedra debió haber implicado un conocimiento y experiencia asociados que se fueron especializando. Hablamos de el corte, el transporte y el tallado de las rocas. Las rocas no estaban en el lugar donde están las estatuas de San Agustín. Las rocas fueron transportadas. Tenemos muchas expresiones en Latinoamérica, en América y en Europa de traslado de rocas y de todos los esfuerzos. Esta práctica del trabajo con la roca pudo haber significado algún indicio de trabajo que los pudo haber llevado a estados de conciencia diferentes. Aquí vemos algunas figuras de oro, alguna cerámica y una otra representación de las estatuas con algo también en su boca. Algunas interpretaciones de esta estatua dicen que es un instrumento musical, otros que es una lengua, que puede ser un vómito, digamos, una sustancia. Bueno. Hablemos ahora de las representaciones de lo sagrado. Toquemos la piedra, la Pachamama, la Madre Tierra, el lugar de origen. La piedra son los huesos de la Pachamama. El respeto por la piedra de esta cultura se demostró porque mayormente se usó para estatuas y tumbas. Representación de lo sagrado, el puma, está relacionado con la fuerza creadora. Aquí podemos explicar un poco o dar una información, dar una línea de una pista sobre la presencia de colmillos en la mayoría de la estatuaria de San Agustín. Notamos que gran cantidad de la estatuaria está con ese rasgo. Aquí lo podemos observar y entre otras que vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un significado importante con la fuerza activa y procreadora. Sigamos. La fertilidad sería otra representación de lo sagrado, relacionada con lo femenino, la Pachamama, el origen, la piedra, la mujer, el agua, la serpiente. El puma y el mono están asociados con la procreación como principio activo. Aquí empiezo mostrándoles esta foto de la estatua a color, la cual observamos una división superior y una división inferior. En la división superior encontramos la figura de un médico, un chamán que está sacando con un niño en la mano, un bebé, y está sacando un bebé de su madre que está representada en la parte inferior de la estatua. ¿Sí? Noten el chamán como tiene colmillos, ojos grandes, un gorro. Y la mujer no tiene colmillos. La representación femenina en esta cultura se hacía sin colmillos, dando a entender que entendían otro principio. En estas estatuas más pequeñas del lado izquierdo, hay varias en San Agustín,
se demuestra la representación del acto de procreación por un mono y por un puma. Esas dos fuerzas, esas dos representaciones eran tomadas como la fuerza procreadora. Diosas, lo femenino estaba presente. Lo femenino fue muy diferenciado. Aquí tenemos 3 representaciones. Su falda. Note, la boca no tenía colmillos. Son una línea delgada. Su gorro. Acá hay una estatua que tiene un vaso, una especie de vaso, ¿sí? Y esta otra es muy característica, es muy diferente. Es una estatua femenina tallada en lo alto, como que está mirando al otro cerro. También estuvo presente el tema femenino. Otra representación, el ser doble. El ser doble se ve mucho y también lo vemos en toda América. El humano felino, quiere decir lo humano en contacto con las fuerzas sobrenaturales. Tenemos aquí esta foto, esta se llama el doble yo, lo denominaron ahora en las investigaciones actuales, y está la presencia de un humano y en la parte superior está una figura felina mezclada con lagarto y serpiente. Hacia el lado derecho está la explicación de esa. Y hacia el lado izquierdo tenemos otras 2 estatuas diferentes que también nos muestran el mismo principio de serpiente, jaguar y lagarto relacionados. Entonces aquí estamos hablando de lo humano en contacto con las fuerzas sobrenaturales. La serpiente y el ave es otra representación muy interesante. También la conocemos mucho en nuestra Mesoamérica. Aquí en San Agustín hay 2 estatuas que representan la unión de lo alto y de lo bajo. El ave nos sugiere lo alto y la serpiente lo bajo. Cabe destacar aquí en esta estatua que la serpiente que tiene en su pico y en sus patas esta ave, esta serpiente no está dominada, está sostenida. O sea, la figura del alto vuelo en equilibrio con la tierra. Ellos tenían claro ese principio. Se funden en el ciclo de dar existencia. En cuanto a actitud humanista, no hay referencias con relación a la expresión de una actitud humanista o principios éticos morales. Aquí mostramos otras 3 imágenes que de pronto nos sugieren principios. El águila y la serpiente como símbolo de equilibrio, del que ya hablamos. El caimán, la tierra y el agua, el origen. Y la sacerdotisa, lo femenino. Los mitos creadores. Esta cultura está relacionada también con el gran mito del que hablaremos más adelante en otras exposiciones y abordaremos, es el mito del puma. Entonces aquí volvemos a mostrar otra estatua que nos presenta sus colmillos. Esta estatua tiene como un niño en sus manos. El mito del puma es el tema de la fuerza, el principio activador, el principio creador. Bien, este recorrido de imágenes y de estatuas que hicimos nos prepara para otro recorrido, para otro viaje, en el cual vamos a presentar una historia de un viaje que realizaremos por esta cultura, que realizaremos por los fundamentos, por las creencias de la cultura San Agustín. Voy a compartir, nos disponemos, es un relato también, cerramos nuestros ojos y nos relajamos para escuchar el relato. Denme un segundo, vamos a compartir.
Ya he comprado los boletos para el recorrido turístico. Me dirijo a la entrada para hacer mi itinerario. Le entrego los tiquetes a la azafata y ella me deja ingresar dándome una alegre y amable bienvenida. Avanzo hacia el sitio donde se aborda el recorrido y observo que la puerta de ingreso es una entrada de una cueva bien iluminada por antorchas en las paredes, que le dan un toque agradable y reconfortante al ambiente. Avanzo y llego a un gran salón bien iluminado, en el que se escucha el bullicio de personas y niños jugueteando. Todos esperan para abordar los pequeños vagones del recorrido. Se siente la algarabía de las personas en el ambiente. Hay varias azafatas bien uniformadas, muy atentas, ayudando a las personas a abordar los vagones que van llegando. Me pongo en el turno de abordaje. Ha llegado mi pequeño vagón. Es un vagón automático unipersonal. Al subir noto que tiene una silla muy cómoda. Me ubico, mientras la azafata abrocha mi cinturón de seguridad. Inicia su movimiento el vagón. Veo atrás a la azafata despidiéndose entusiasmada con su mano deseándome buen viaje. El vagón aumenta poco a poco su velocidad y avanza por una recta hasta llegar al final del túnel. Salimos del túnel y a una velocidad suave recorro un campo lleno de variada vegetación. Hojas muy verdes, de varios tamaños, tallos y flores de muchos colores. Siento el olor del bosque, la brisa, el canto de los pájaros. Observo que nos vamos acercando a una hermosa cascada que corta dos espacios. Tiene un arco iris del que se desprende el vapor de sus aguas. Escucho el sonido que produce el agua cuando abraza la piedra. Avanzamos hacia el interior de la cascada. Al cruzarla llegamos a un espacio donde todo se transforma. Aquí siento cómo mi cuerpo flota libremente. No sé si estoy flotando en el aire o sumergido en un líquido. La sensación es muy agradable. Cierro mis ojos y distiendo todo mi cuerpo. Siento cómo la suavidad de ese ambiente ingresa también dentro de mi cuerpo, dentro de mis ojos y en mi cabeza. Mi cuerpo se funde con ese ambiente. Se vuelve tan libre que siento que puedo transformarme en cualquier cosa. Soy una serpiente de bellos colores que se desplaza con agilidad. Siento la textura y el olor de la tierra viva. Avanzo hacia un estanque en el que me introduzco convirtiéndome en un pez. Observo cómo los rayos de luz llegan al fondo del estanque. Me siento fluir dentro del agua. Llego a la orilla del estanque y ahora salgo convertido en una rana. Doy varios saltos y me ubico en una piedra. Soy la unión del agua y la tierra. En un nuevo salto caigo en la tierra y me desplazo convertido en un caimán. Siento mis pasos lentos. La hierba, la tierra húmeda, me adentro en el bosque. Al llegar al borde de ese árbol, me transformo en una ardilla. Puedo subir con facilidad por ese tronco rugoso. Voy subiendo por el tronco mientras imagino cómo sus raíces se alimentan de lo profundo de la tierra. Llego a la copa del árbol y ahora soy un halcón. Emprendo el vuelo. El viento me sostiene. Observo las imponentes montañas desde lo alto. Observo cómo desde ellas brota toda forma de vida. Cómo la vida nace, crece, se reproduce para después volver a ser parte de esa tierra. Observo cómo la tierra madre, ese ser permanente, da origen a la fugacidad y variedad de la vida. Me conecto con la inmensidad de la madre tierra.
Más adelante diviso un montículo y sobre él grandes piedras que han sido extraídas de las profundidades. Encima de ellas varios hombres que con devoción sagrada las esculpen, representando las formas de la vida en la roca inmortal. Actúan con respeto y con reverencia, transformando esas piedras para entregarlas de nuevo a la Madre Tierra, como un homenaje, como una ofrenda, ofreciendo en ellas los cuerpos inertes de sus congéneres que regresan al eterno elemento, al origen del todo. No hay muerte, solo vuelta al principio, solo transformación. Ahora me elevo más y más, y en ese ascenso experimento que me voy expandiendo hasta fundirme con el planeta. Soy la Tierra, soy el planeta completo, siento el latir de la Tierra. Siento la vida que fluye sobre mi superficie y dentro de ella. Siento todos los ciclos de la vida y la muerte que ocurren en mí. Soy parte de todos los procesos y ellos son parte de mí. Todo se ilumina intensamente en una experiencia de luz. Solo ese eterno espacio de luz. Respiro profundo y voy sintiendo mis pulmones. Descubro ahora que estoy de pie, en el interior de esa cúpula sagrada. Estoy en el centro y a mi alrededor observo las estatuas que me rodean imponentes, desprendiendo luz, luz de las entrañas de la tierra, toda la energía de la vida. Examino sus grabados, con facciones de hombres con colmillos, la fusión de la humanidad con el puma, con los poderes activos del planeta, la energía que transforma y da origen. Algunas figuras sostienen en sus manos una serpiente, la energía de las profundidades. Observo la estatua del chamán que en sus manos sostiene una vasija con la planta que me conecta con lo sagrado, con el todo. Diviso varias representaciones mitad animal, mitad hombre, fusiones con el mono, el caimán, la serpiente, la rana, el hombre fundido con los poderes de la Madre Tierra. Ahora aparece en los tallados esa figura de la sacerdotisa, la madre, la diosa de la fertilidad, del agua, del nacimiento, de la vida. Estoy ante la imponente estatua del halcón que entre sus patas sostiene a la serpiente. La compenetración y el equilibrio de los poderes del cielo con los de la tierra. Lo alto y lo profundo se mezclan y se vuelven uno. Experimento mi conexión con la Madre Tierra y con todos los ciclos de creación y destrucción. Siento el fluir de la vida en mí. Veo convertirse a las estatuas en un remolino de energía, energía de vida. Siento cómo esa corriente de luz se eleva, ingresando por mi cabeza y alojándose en mi corazón. Me lleno de la energía que late con la vida y escucho la voz de la Madre Tierra vibrando dentro de mí. Pregunto por mi sentido. Agradezco con todo mi ser por la vida que tengo, porque soy la expresión del sentido de la vida. Soy la expresión de la energía de la Madre Tierra. Por el altavoz del vagón, escucho la voz de una azafata que dice: por ahora su visita ha terminado. Espero que haya tenido una agradable experiencia. He llegado nuevamente a la estación donde inicié el recorrido. Se detiene el vagón, desabrocho mi cinturón de seguridad y me bajo con facilidad. Me despido de la azafata que me dice: recuerda que cuando aclaras tu sentido, vibras con la energía de la Madre Tierra. Caminando, haciendo por el túnel de antorchas que me lleva al centro de mi ciudad,
experimento un sentimiento de alegría y comunión con el todo. Maravilloso. Muchas Excelente, gracias. excelente. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Gracias, Un José abrazo Luis. para todos. Gracias, José Luis. ¡Qué viaje! Qué bonito. Gracias, Cada gracias. uno es peor que el otro. Muy lindo. Peor o mejor. Qué bonito, gracias. No, mejor porque se fue sin Mambe, sin Yajen. Sí. Es el mejor. Eso, sin mamba, sin yaje. Muy poético, muy poético. Sí. Qué hermoso. Esa musiquita de fondo está ideal. Qué bueno. Ahora ya continúa Cielo. nuestro presentador y nuestros otros compañeros. Bueno. No tiene micrófono, Telo. Micrófono cerrado. Te lo abro Mira, el José micrófono. Luis. ¿Puede Y abrir ahora el sí, micrófono? ya Ahora puede sí, abrir, bueno. ya abrió, Bueno. perfecto. Muy bien, gracias, José Luis. Entonces continuamos nuestras exposiciones. Ahora vamos con Juan Manuel Vega y la cultura muisca colombiana. Los dejamos con Juan Manuel. Gracias. Gracias, Telo. Un abrazo a todos. Y bueno, voy a hacerles una presentación sobre la cultura muisca. Y al final voy a presentarles dos pequeñas experiencias que son un poco diferentes a las maravillas que hemos escuchado. Pero bueno, de todos modos son unas experiencias muy especiales. Voy a presentarles el trabajo. Ustedes, por favor, me van diciendo. Sí, está bien. Ok. Ok. Listo. Yo quisiera, antes que todo, pues hacer un saludo e invitarles a escuchar. Este trabajo de los mensajeros de lo sagrado en Abya Yala, América, 5.000 años de historia de nuestra cultura, fue elaborado bajo un punto de vista muy importante, que fue hacerlo desde un método que facilitara realmente su comprensión y su elaboración. Lo hicimos a través en tres partes. Una que fue la composición, que yo les voy mostrando como para poder comprender un poquitico. Como ustedes ven, origen, lugares sagrados, centros de peregrinación, procedimientos de contacto con lo sagrado, uso de plantas psicoactivas, rudimentos, traducción de lo sagrado, actitud humanista, mitos creadores. Esa fue la parte compositiva que la mayoría de las personas han mostrado. Otro punto que se ha desarrollado en nuestro trabajo es la relación y el proceso. Precisamente en mi trabajo con respecto a los muiscas voy a hablar de la relación y el proceso. ¿De acuerdo? En el proceso se sintetiza con una experiencia guiada. Entonces voy a empezarles a leer. En el punto de relación, nosotros hablamos de la búsqueda, contacto y traducción de lo sagrado. Condición de origen.
América está unida por caminos indígenas, ríos y vías oceánicas. Las culturas se enriquecieron por el contacto entre sus pueblos. Hacia el año 600 antes de nuestra era, los muiscas llegan de Mesoamérica. La cultura maya, caribe y chibcha de Costa Rica influyen en sus antiguos mitos y sus formas de acceso a lo sagrado. Aquí vemos el mapa donde ustedes observan de que verdaderamente los muiscas llegaron fue de Mesoamérica. Ahí ven ustedes los mapas y a dónde llegaron. Búsqueda de lo sagrado. Este camino interno se inicia desde el sinsentido. Alegóricamente y desde el punto de vista del mito es el diluvio y la profunda necesidad de un verdadero sentido. La participación en las ceremonias estacionales y en la peregrinación al templo de Sugamuxi posibilitaron el contacto con el mito del mensajero de lo sagrado, que permitía interiorizar un mito, un sentimiento religioso y una actitud ante el mundo. En lo alto, la práctica con ascesis da la evidencia de la unidad entre todo lo existente para llegar finalmente a la transfiguración en hombre alado y solar, tunjo y al sentido. Ustedes ven en este momento el árbol. Este es un elemento que se utilizaba mucho en los muiscas, se llama tunjo. Si lo pueden observar, ustedes van a ver que es una especie de árbol. En la parte de arriba está el espacio alto, el espacio medio y el espacio bajo. Arriba, parecido a lo que comentaba José Luis, hay una cabeza humana solar con niveles, que es expansión y son niveles de conciencia. Existe un cuerpo alado de águila, cóndor, entonces empieza a existir y hay una cara humana, hay una transfiguración. Hay unas partes como escalones que son resistencias de ascenso y abajo está la parte profunda, que son las aguas, las ondas de la agua diosa, Sie o media luna. Tercero, procedimiento de contacto con lo sagrado. En la profundidad del pueblo muisca subyacen mitos raíces que se expresaron en su espiritualidad. Nuevos mitos surgieron y otros fueron adaptados a su paisaje. Esos modelos profundos se expresaban en ceremonias, ascesis, supresión de sentidos y peregrinaciones. Aguijoneaban su sensibilidad, permitiendo un corrimiento del yo y en algunos casos un contacto con lo profundo. Acá hay dos imágenes de parte de los mitos. El uso de las plantas sagradas ayudaron al contacto con esos paisajes, que con el tiempo fueron desplazados por el uso de productos atencionales como la coca y el tabaco. Aquí encontramos el borrachero, que está en toda América, la ayahuasca o yagé, y las semillas de yopo, que utilizaban también los taironas, como decía Cecilia. Cuarto, traducción de lo sagrado. El sol y la luna en oro y plata en lo alto. La balsa de oro que te comunica con otro espacio. Las dos culebras como símbolos energéticos del origen sagrado muisca. La rana, alimento y alma del sol. El murciélago, los tunjos, figuras aladas de la transfiguración del hombre solar. Lo sagrado se expresó en lo social, moral, sexual, medicina natural, música, arte, danzas, orfebrería, cerámica, iconografía. En esta conciencia inspirada, la naturaleza y todo ser viviente era la expresión de lo sagrado e integrado en un todo. Aquí vemos las figuras, que era la traducción de lo sagrado. Tercero, proceso. Esta parte se llama proyección de la experiencia sagrada al mundo. Como un primer punto, vamos a hablar un poquitico sobre mitos, creadores y espacio de representación. Al ubicar la cosmogonía muisca en el espacio de representación, es decir, ese espacio interno que cuando cerramos los ojos podemos imaginar, y si colocamos mitos o imágenes,
Se van ubicando según la calidad de imágenes. Pueden representarse arriba, en la parte media y en la parte baja. Esto nos permite recorrer tanto sus espacios altos, medios y bajos y experimentar lo que vivían los muiscas al tomar contacto con sus dioses, mitos y ceremonias. En el espacio alto están ubicadas las estrellas, la luna y el sol, creados por Chiminigagua. Como conectivo hacia abajo está el águila, el papagayo y el tunjo, representando al mensajero transfigurado en cuerpo de pájaro y cabeza de hombre sol. En el espacio medio están las montañas, los bosques y lagunas sagradas que se conectan con la balsa dorada, que une lo alto y lo profundo lunar. Los ríos, quebradas y lagunas sagradas representan a la diosa Sia, que conectan la vida, que nace de lo profundo de la tierra. Caranchancha irrumpe en el mundo humano con el diluvio, y Bochica, el mensajero, el salvador de un pasado, abre el futuro entregando un mensaje. En el espacio bajo está Fo, el zorro, el dios sombrío, el murciélago y la rana sagrada alimento del sol. Más abajo está Huitaca, la diosa del placer, sensualidad y la luna. En las aguas profundas de la laguna subterránea de Iguaque está Bachué, la diosa de la creación, sexualidad, energía y lo femenino. Aquí vemos una imagen fantástica que es una síntesis de toda la mitología de los muiscas. Acá está la cosmogonía muisca, para que ustedes la puedan ver según los mitos. Este es el espacio de representación. Arriba a lo alto el sol, abajo está Bachué, la serpiente, y el espacio medio. Aquí pueden observarlo. Segundo, etapas míticas. La conciencia en peligro de desintegración extrema ruge desde lo sagrado, despertando ese modelo profundo en los conjuntos humanos, sin un aparente guía externo. Son los mitos ancestrales que operan hasta el recuerdo lejano de un paraíso perdido. El ascenso del mito se inicia durante la cultura herrera, antecesora de los muiscas, que llegaron en migraciones desde el 3400 antes de nuestra era. Estamos hablando aproximadamente de 5400 años. En grandes rocas transmitieron sus mitos en iconografías: el fuego, el diluvio, sol y el mensajero. Al observar el fuego, destructor, protector y transformador, nació el registro interno de la destrucción y la vida. El rayo, el meteorito que caen de lo alto comunicando lo sagrado, la vida, pero también la muerte. Surge esa división interna como los ciclos de vida y muerte, la noche y el día, el hambre y la saciedad, traduciéndose en imágenes y en un mito que permitía la integración y el contacto con ese mundo superior dador de sentido. Esta imagen es de la iconografía de los mitos. Con el paso del tiempo y con el surgimiento de la agricultura, el mito del agua se expande. Lagos, ríos y quebradas cobran importancia sagrada, siempre en ascenso. Diosa Sia Bachué, creadora, protectora de la vida y de la fertilidad. El fuego, el agua y el sol eran indispensables para la vida. Años después, con el contacto con pueblos del sur, el mito solar surge como unificador de un continente comunicado, donde el hombre bajo las cesis y plantas sagradas se transforma en hombre alado y solar. El mito felino que recorrió toda América no se expresó en el pueblo muisca. Con la llegada del conquistador europeo, la espiritualidad y sus mitos creadores se truncan, surgiendo el sincretismo. La crisis actual va despojando a los modelos profundos y mitos ancestrales de su ropaje, y nuevamente aguijoneando la conciencia americana
vuelven a expresarse de maneras insospechadas en nuestro continente. En esta América, continente largo por fusión de razas y de sangres, surge un contenido y un significado para devolver al mundo. América helada y abrazada, desierta y plena, encrespada y hundida, contraste y síntesis del ser humano, ha llegado la hora de tu misión. Despierta y levántate. Desde hoy, la historia deberá contar con el espíritu de América, siglo de la liberación. La indiada le puso Aconcagua al cerro. Eso quiere decir centinela de piedra. Pensaban que había un gigante dentro que vigilaba el mundo, pero se durmió por el frío y quedó congelado. Indios brutos, exclamó. Imagínense, siguió, cada vez que tiembla o hay un terremoto es porque el centinela quiere despertar. Pero eso no será posible hasta que el amor de una india le caliente su enorme corazón de hielo. Entonces se pondrá en pie y alzándose hacia el cielo con un arco de estrellas, lanzará sus flechas de luz por el mundo de la noche. La laguna es una lágrima de la india que lloró cuando vio que el centinela estaba congelado. La india fue a buscar ayuda, pero algún día volverá en un carro de fuego y le dirá una poesía convertida en viento. Una poesía que debe enseñarle un hombrecito como usted o como yo. Mientras tanto, nadie puede entrar en el Aconcagua, porque un guardián defiende su enorme corazón de hielo. Si en los mitos antiguos se habló de un mensaje del buen vivir, no podemos dejar de mencionar a un americano que nació en el sur de nuestro continente, muy cerca al centinela de piedra, Silo. Abrió los caminos de la conciencia humana. Dio un nuevo mensaje, como lo hicieron aquellos mensajeros ancestrales, que algún día logre calentar ese enorme corazón de hielo. En nuestros trabajos, comprobamos los caminos internos que indefectiblemente transitó el hombre antiguo en su contacto con el mundo interno. Tercero, el mito del mensajero de lo sagrado. Este civilizador y misionero del sol, a quien los habitantes del valle llamaron Sadigua, estableció una jerarquía sacerdotal, instituyó el pontificado de Sogamoso, levantó el más célebre y templo consagrado al astro divino y fundó las observaciones meteorológicas, dejando instruido en eso a su discípulo y sucedor Idacansas, Fernández de Lugo, año 1665. A partir del mensajero de lo sagrado se inicia un mito, enseñó una moral, un camino de peregrinación, instauró templos solares, ceremonias estacionales, cucas, donde preparaban al iniciado a través de la supervisión sensorial, ascesis y en algunos casos plantas sagradas que tradujeron esta conciencia inspirada en una nueva espiritualidad. El mensajero surge en un momento no humanista de una cultura, diluvio, donde se negó el valor de la vida. Es evidente que la actitud humanista y la regla de oro orientaron esta nueva espiritualidad. El mito del mensajero de lo sagrado existió en la mayoría de las culturas de América. Pero, ¿quién era? ¿Era una misma persona o diferentes? ¿Que entregaron un mensaje de alegría, de amor al cuerpo, a la humanidad y al espíritu? ¿O es un mito ancestral que surge de la traducción de impulsos de modelos profundos en el ser humano? Desde tiempos inmemoriales se ha expresado ese modelo profundo, ese centro más íntimo, más entrañable de la humanidad, desde donde irradia el continuo impulso de superación y libertad. Desde el comienzo de la historia, la escuela
está ligada a lo más profundo y recóndito del ser humano. Es la herramienta más completa y eficaz que puede contar el ser humano para su conocimiento y desarrollo esencial. Esas profundidades se expresan mediante símbolos, actitudes y obras comunes en todas las épocas y latitudes. Esas profundidades se expresan en los sueños de distintas edades, en los mitos, leyendas y religiones. Sinóptico, siloísta, escuela. Ahora quiero invitarlos, después de esta larga lectura, quiero invitarlos a dos experiencias pequeñas, así que los invito a que se vayan acomodando, cierren los ojos, respiren profundo, vayamos tomando contacto con su cuerpo. Les pido el favor a José Luis, si se escucha, por favor que me confirme cuando te diga. Ok, lo Cerramos los escucho. ojos, perfecto. Cerramos los ojos, sentimos el cuerpo, llenamos de aire nuestros pulmones, sentimos los ojos, la quijada, el estómago, soltamos. Sentimos los músculos que rodean los ojos, caemos por el interior de nuestro cuerpo, soltando. Nos vamos preparando para este viaje. Lo profundo en el templo, su presión y forma. ¿Se escucha? Bien, bien. Se escucha bien. Es de noche. Voy caminando hacia el templo de Sugamuxi. Me acompañan los hermosos murmullos nocturnos. Bajando la última colina, en una noche iluminada por la luna y las estrellas, veo un enorme templo, lejano y custodiado por pequeñas fogatas que juegan en colores rojos y naranjas que se reflejan a su alrededor. Al llegar al templo, veo su techo cónico y su cuerpo circular que me invitan a sentir su forma sagrada. De repente, dos sacerdotes me toman de mis brazos y me llevan de espaldas al interior del templo. Al entrar, la oscuridad y el silencio es total.
Esta fue una primera experiencia. Continuamos con los ojos cerrados, en contacto con el vacío. Y escuchamos. La supresión de los sentidos del Moán. El Moán o Poira eran sacerdotes muiscas que vivían en el río Yuma o Magdalena. Alejados de los templos, practicaban trabajo de ascesis en la ribera de los ríos y cuevas. Usaban una larga barba y escasas vestiduras. Algunas tradiciones aborígenes nos hablan del Moán convertido en tigre o jaguar, muy probablemente por el uso de la ayahuasca. Soy el Moán. Estoy sentado sobre una piedra en mi oscura cueva, que descansa a orillas del río. Cierro mis ojos y escucho atentamente el eco estrepitoso del río en su interior. Comienzo a buscar espacios de silencio entre el ruido. Los amplío. Entro en esos espacios de silencio. Abro mis ojos, vuelvo al ruido del río estrepitoso y salgo a las orillas del río, radiante con una gran alegría. Muchas gracias. Estas fueron las dos experiencias. Espero que no se hayan asustado con el tambor. Gracias, Juan Manuel. Yo me di vuelta porque se cayó algo dentro de la casa. Excelente. Yo me fui a abrir la puerta a ver quién era. Muchas gracias, muy bueno. Gracias, Eduardo. Gracias. Muy bueno. ¿Qué dices, Clarita? Que no te entendí. ¿Te entendió, Clara? ¿Qué dices, Clarita? Clara. Se le cortó. Se le fue. Bueno, pero entonces fíjate que estas son experiencias diferentes que estaban ubicadas, era más como a la cesis, a buscar lo que intuimos nosotros que pudieran haber hecho. No más. Genial. ¿Más? ¿Qué más?
Muy bueno, Juancho, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. José Muchas Luis, gracias, muy excelente, bien. Juan. Gracias. Sí, excelente por Muy bueno. Gracias, bueno, Juan, excelente. Muchas a gracias. ti, Sí. muchas Pedro. gracias, bonitas. sí, sí, muy Ok, bien. ahí los dejo con Telo, con Eduardo, Sí, nuestro anfitrión. perfecto. Gracias, Chao. Juan Manuel, muy bien. Bueno, ahora continuamos con Daniel Robaldo. Él nos va a traer la cultura inca, parte sur de América. Entonces, lo dejamos con Daniel. Muchas gracias. Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Tan rápido, se pasó el tiempo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de lo que ya han dicho? Que fue todo fantástico. Así que, bueno, ustedes saben que la cultura inca es la más contemporánea a todos nosotros y por lo tanto hay muchísima información. Nosotros, desde el punto de vista de la cultura, de antropología cultural, podemos nutrirnos de una gran cantidad de información que tenemos de todos estos pueblos de América, especialmente cuando llegan los cronistas que tienen ellos una percepción directa. Así que hay muchísima información. Por lo tanto, esta síntesis que voy a hacer, digamos, está motivada más a que podamos conversar un poquitico, como dicen los amigos colombianos. Es una síntesis muy chiquita porque parte de otros trabajos anteriores. Acá dice 3 trabajos anteriores, pero bueno, son un poco más de trabajos que van a quedar al acceso de todos ustedes, porque van a quedar con muchas ganas de conocer un poco más. Yo voy a leer rápidamente esto porque vamos a dejar paso a una conversación más personal. Entonces, como decía, es una de las culturas más significativas, la inca, que se desarrolla en América. Esta cultura, por supuesto, que aproximadamente, digamos, se sabe que entre el 1250 y termina en el 1532 trágicamente. Llegan a la zona actual de Cusco una pareja o unos hermanos, de acuerdo a las raíces que tengamos, a la fuente que tengamos de los relatos, que iniciando su viaje por estas planicies altas de las zonas del lago Titicaca, cerca de las actuales ruinas de Tiwanaku, en Bolivia, parten hacia el norte, llegando a ese valle, y desde allí es donde se dice, la leyenda dice que entierran una barra o un báculo de oro y que deciden fundar la ciudad del Cusco o Cusco. Es una misión, ellos llegan como con un mandato que le da una deidad que según la tradición, en la leyenda, se llama Viracocha. La misión es de llevar un mensaje al resto de los humanos contemporáneos a ellos para que se desarrollen materialmente, pero también espiritualmente. O sea que es una constante que vamos a ir viendo de aquí hacia atrás en todas las culturas de América. No es un nacimiento cultural que sale así porque se acuerdan estos recolectores cazadores, como dicen en la antropología oficial. Su espiritualidad se destaca por su fuerza y profundidad en la comprensión de los procesos internos de la conciencia, porque se concentra con el sol a la representación de lo sagrado. Como dijimos en un momento, la representación de lo sagrado a comienzos digamos, 3000 años antes de esta época, era el fuego. Luego el mito va desarrollándose y se transforma en la transformación del hombre puma o el hombre felino. Y eso dura 2000 y 2400 años, y de pronto llegamos a la época incaica donde el sol representa lo sagrado. No es que los incas adoren el sol, en realidad lo que se asocia a un elemento externo, porque la conciencia necesita verificar, representar algo externo para asociarlo a un registro interno. Una nueva cosmogonía en esa época, en ese momento, que se monta sobre las anteriores prácticas.
O sea, esto no se produce como un nacimiento que alguien trae la verdad y de pronto esa verdad se desarrolla. No, se monta sobre lo anterior. Es un mito que evoluciona y usa los elementos anteriores y se recrea el nuevo mito, que es el mito de Viracochán. Viracochán es ese ser humano convertido en un mensajero de Viracocha, que siguiendo el camino correcto o de la Yin Kausai, yo voy a tratar de evitar las palabras quechua, pero es importante el tema del camino correcto, como el Yin Kausai, y enseñando y transmitiendo su conocimiento, que luego es degradado y olvidado. De ahí viene este mito de los pueblos andinos, que el diluvio es una respuesta de Viracocha a ese olvido de las enseñanzas de este Viracochán. Y que este mensaje tiene que ver con 3 principios básicos que tienen que ser respetados, que es el no robar, no ser ocioso y no mentir. Sobre estos simples principios vamos a ver crecer una nueva cultura en toda América. En otras palabras, es un mensaje de lo sagrado, para que los seres humanos transiten por un camino del buen vivir, y Viracocha le abre ese camino hacia lo alto, donde él reside. Esta expansión se produce desde el Cusco hacia el sur de Ecuador, hacia el centro de Argentina, todo el Tahuantinsuyo, como le llaman, centro de Argentina y Chile, y hasta nuestros pagos mendocinos. Desde las costas hasta las sierras y casi la zona amazónica, y que termina con la llegada, trágicamente, con la matanza de los españoles, donde comienza un camino de exterminio y, en el mejor de los casos, de esclavización, y en los trabajos en las minas, y en agricultura, lo cual ellos eran expertos. Es una cultura que no nace desde cero, como decíamos. Toma los elementos más interesantes de la cultura subyacente en aspectos técnicos, como la metalurgia, los textiles, el conocimiento cosmogónico y estelar de constelaciones, el desarrollo evolutivo de la cerámica de los moches, por ejemplo, y la metalúrgica de los moches, la peregrinación que ya estaba en Perú, en la parte norte, sur de Colombia. Por lo tanto, ellos fortalecen un mito nuevo, pero sobre el mito anterior. Es un mito más lúcido, menos chamánico. Está más enfocado en una deidad única, donde los caminos existentes, las ciudades sagradas en donde se producían iniciaciones, y ciudades sagradas que eran destinos de grandes peregrinajes, como el caso de Pachacamac en Perú, reciben este mensaje que es irradiado hacia los 4 puntos cardinales. Es una época donde se fortaleció y se buscó la conciencia inspirada, la conciencia emocionada, como un estado de percepción del mundo necesario para transitar por el buen vivir. Y acá hacemos un pequeño comentario muy cortito, y decimos que nuestros amigos que los que han relatado anteriormente, en realidad todas estas culturas, lo que producían a lo largo del tiempo en ese niño y logrando un adulto, era un adulto altamente conectado, no solamente con su medio social y comprometido, sino también era un adulto altamente capacitado en los fenómenos internos. Y la conciencia emocionada en realidad era un producto inevitable. La conciencia inspirada era una resultante inevitable por el tipo de cultura que la antecedía y por el tipo de cultura en la que estaba inmerso. O sea,
la cantidad de ceremonias, peregrinajes. Lo ceremonial en cada acto de la vida llevaba a este individuo, hombre o mujer, a tener una percepción del mundo muy diferente a la percepción nuestra del mundo occidental y que nosotros le denominamos la conciencia emocionada. Los incas heredaron la mística de los primeros metalúrgicos de América, que con sus pequeños recipientes de cerámica, huayras le llamaban, ascendían a la falda de las montañas para fundir su mineral. Era todo un proceso alquímico, desde que se extraía el mineral de la montaña hasta que diseñaban la placa de bronce, de oro o de plata. Estaba todo tan cargado de simbolismo y rodeado de ceremonia como lo estudió Enrique Pantaleón en el norte argentino que nos acompaña hoy. América es la cuna de una nueva civilización. Existe hasta hoy una leyenda que los incas veían a la cordillera de los Andes como el cuerpo de Viracocha, donde los pies estaban cerca de Mesoamérica. Toda la cordillera de los Andes era el cuerpo, los pies en Mesoamérica, el corazón era la ciudad sagrada de Cusco y la cabeza la colosal montaña Aconcagua, en el extremo sur de América. Otra leyenda también dice que en los tiempos futuros, por estos tiempos, todo cambiaría y que la espiritualidad de todos los pueblos tomaría una gran fuerza. Se le llamó el tiempo de Pachacuti, el tiempo del gran cambio. Ese tiempo está llegando. Estamos hoy en su umbral. ¿Para qué nos sirven estos estudios? Para comprender que lo que hoy está pasando son como ecos de la historia que nos precede. Las grandes movilizaciones, los grandes pedidos de cambio social, cultural, político, es producto de un mundo sin mito. Las grandes marchas por la paz y la no violencia, como la que comenzará este año desde Centroamérica hacia el sur, son los más claros indicadores de que estos tiempos son los tiempos de cambio, los tiempos de Pachacuti. Muchas gracias. Es muy corta esta síntesis. Los materiales que complementan esta información la van a poder ver y los invito a hacer una breve experiencia que sintetiza este tema. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, excelente Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Dani. Muchas gracias. Estamos listos para la experiencia. Gracias, Daniel. Me encuentro saliendo de mi casa. Hay un bullicio festivo afuera. Alcanzo a ver una ventana. Las casas se encuentran entre las montañas. Es un atardecer. Salgo y veo que un desfile de gente de diferentes culturas bailan y tocan sus instrumentos. Lo tocan suavemente, al son de sus movimientos armónicos y alegres. Entre ellos se destaca alguien. Parece alguien de mucha sabiduría. Se acerca a mí
que estoy mirando ese desfile tan vistoso. Se acerca amablemente y pone su mano en mi hombro y me dice que debo purificarme. No entiendo en un primer momento, pero sí, sé en mi más profundo ser que eso busco desde hace mucho tiempo. Y me dice que siga calle abajo, que encontraré una laguna rodeada de las altas montañas nevadas. Sin pensar mucho, entiendo su mensaje y me dispongo a caminar calle abajo. Las casas bajas y pequeñas con techo de paja comienzan a desaparecer. Llego al final del camino y veo esa laguna de aguas cristalinas que en ellas se reflejan esas altas, blancas y brillantes cumbres nevadas. Ellas contrastan con ese cielo profundamente azul. Pienso que el agua debe estar muy fría, pero al acercarme veo en el otro extremo un manantial que despide un vapor amarillento. Me doy cuenta que esas aguas termales están aportando un suave calor al agua. La toco y sí, está ligeramente agradable. Me desnudo y penetro en esas aguas mientras siento cómo las burbujas tibias rodean mis piernas y luego todo mi cuerpo. De repente siento como un zumbido sobre mi cabeza. Es un cóndor que pasa y sus alas en su vuelo planeado muy cerca mío. Lo observo y veo en su planeo maravilloso cómo asciende hacia lo alto. Descubro en ese maravilloso vuelo lo que siempre quise, ese vuelo de libertad, de vacío en las montañas. Mientras siento esas sensaciones, lavo mi cuerpo. Sé que en cada lavado dejo allí mis contradicciones, mis falsas esperanzas, mis sueños rotos, mis dudas, mis temores. Mientras termino, dirijo mi mirada hacia las altas cumbres. El cóndor está muy alto ya. El sol se está poniendo sobre sus laderas. Siento en mi interior la fuerza del manantial. En mi silencio la montaña quiere hablarme. Las nubes son mis testigos. Intento escuchar ese vuelo lejano de esa magnífica ave, el suave silbido del viento.
Me quedo un instante en ese silencio. Surge en mí esa fuerza que me une al lago, a la montaña, al cóndor, a las nubes y a mi cuerpo. En sus últimos rayos fugaces del sol, casi en un brillo dorado desde las cumbres se refleja en mi pecho y en mi cabeza. Siento esa sutil tibieza y me uno a todo lo existente. A lo lejos, siento la música de la fiesta en el pueblo. Me dispongo a vestirme y rápidamente acomodo mis cabellos y respiro profundamente. Me marcho hacia el pueblo. Me voy acercando. Y entiendo esa alegría humana, esa forma de estar en el mundo. Me uno a ellos y siento que me conecto realmente con todos.